Casta de Antígona. No vamos a hablar nosotros, obviamente, de este tema, sino que hemos invitado a Brenda Gerichau, quien es la directora, y Lucía Mazuquín, quien es intérprete justamente de esta obra. Espero haber nombrado bien sus apellidos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, ¿qué nos propone la obra en este escenario? Bueno, vamos a estar estrenando Casta de Antígona, como decías, el 7 de agosto. Es una nueva producción de Eclíptica Teatral, un grupo que lleva ya varios años trabajando en Santa Fe. Y por primera vez una presentación de danza-teatro, porque hasta el momento veníamos presentando obras teatrales y radioteatro en su momento pandémico. Me perdí eso, ¿no? Bueno, después nos ponemos. Sí. Y bueno, vamos a trabajar sobre una adaptación, una versión libre de Antígona, la obra de Sófocles, que para muchos es conocida, para otros quizás es algo nuevo que no han leído. Y para quienes ya conocen Antígona es una versión diferente principalmente por la forma de contarla. Como decíamos, aparece la danza, principalmente la danza contemporánea, que es el hilo conductor de esta historia. Y para quienes no la conocen, es una obra muy interesante donde Antígona, la protagonista, se enfrenta a su tío y se rebela contra él por una decisión que él toma como rey de no dar sepultura a uno de sus hermanos, que es considerado traidor. Y bueno, de ahí toda la obra, que no se las voy a contar, sino que los espero. Obviamente. Pero digo, debe ser todo un desafío, artísticamente hablando, y desde la dirección, de mechar danza con la obra, con una obra que ha tenido adaptaciones. Infinitas adaptaciones en el mundo. Sí. Antígona es un clásico que trabaja ejes que podemos recuperar hoy y se recuperaron hace años, porque trabaja sobre la muerte, trabaja sobre la fidelidad a la familia, a los hermanos. Conceptos éticos. Exactamente, las leyes civiles, las leyes divinas, cómo se enfrentan en la decisión de los humanos, que somos tan poco perfectos para equivocarnos o impulsarnos a tomar decisiones. Lo que me llama la atención de los clásicos, que creo que es la mayoría de lo que llama la atención de los clásicos, que es cómo trasciende el tiempo y sin embargo mantienen cuestiones que vos decís, pero si fue escrito hace un montón de tiempo y acá está firme el concepto. Sí, así es. Siguen resonando distintas situaciones que aún en la actualidad siguen sucediendo. Por ejemplo, el rol de la mujer en la obra se revela ante un hombre y aún sigue sucediendo esto del lugar donde está posicionada la mujer. Y yo creo que es también impensado que desde aquella época un hombre, que la escribió Sófocles, haya puesto a la mujer como una persona que se revela ante un poder masculino y que sea la única. Y bueno, yo creo que ahí es como un antesala del feminismo, digamos, que bueno, ahora en la época estamos luchando. ¿Intérprete de la obra significa actriz o significa bailarina o significa las dos cosas? Bueno, eso es, no sé definirlo, pero somos bailarinas que tenemos el desafío de ser actrices en ciertos momentos. En realidad ese es el desafío y en toda la obra, generar un juego entre la bailarina y la actriz, que como bailarina nos cuesta mucho meternos en un personaje en particular y vivenciarlo y crear toda esa historia. Claro, nosotros como bailarinas interpretamos, creamos ciertas historias o personajes, pero no como lo hace la actriz, que se mete en la vida total de lleno de ese personaje en particular. Entonces es un desafío interesante. ¿Por qué la obra? ¿Por qué la elección de la obra? ¿Por qué un clásico? Porque reversionar un clásico, readaptarlo nuevamente, darle una impronta propia, es como todo un desafío, porque hay que tener un carácter distintivo cada vez que se pone algo en el escenario. Y es otro de los desafíos. El clásico o la elección de Antígona tiene que ver primero con una decisión propia y de cómo me conmueve Antígona desde el primer día que la leí. Y como cada vez que me vuelvo a encontrar con ella y con su historia me vuelvo a conmover y me vuelvo a preguntar por qué, o si hubiese hecho lo mismo, o qué hubiese hecho en el rol de Antígona, que la considero una heroína, pero me pregunto si hubiese sido tan valiente como ella.
Y por otro lado, porque considero que es una propuesta teatral que quienes vivimos más en el mundo de la danza, o bueno, yo vivo un poco y un poco, pero para los bailarines o los intérpretes de danza es súper interesante conocer. Entonces, la propuesta de trabajar danza-teatro también tiene que ver con eso, con poder abrirnos a nuevos espectadores que quizás no están acostumbrados a ver una tragedia griega, o abrirnos a nuevos espectadores que quizás sí, pero no están acostumbrados a ver al cuerpo como protagonista y como llevando esta historia desde la sensación y desde algo más grande que Antígona en sí misma. Y la segunda parte era parte de lo que ya respondiste. ¿Por qué mixturar danza y teatro? Que también tiene que ver con una elección personal, con mi propio recorrido, que soy profesora de danza contemporánea y también soy promotora sociocultural. Entonces, hace muchos años que tengo esa inquietud de qué sucede cuando en escena se encuentran los dos lenguajes. Particularmente considero que en Santa Fe es un lenguaje que existe hace muchos años, pero quizás no tan desarrollado o tan investigado como en otros lugares del mundo y de la Argentina. Entonces me animo a enfrentarme con el equipo, a enfrentarnos a ese desafío de poder mixar las dos disciplinas y de compartir a estos nuevos espectadores una propuesta nuestra, que tiene nuestro tinte y nuestra ideología junto con Antígona. ¿Fue difícil llegar al personaje o sí? ¿Mucho ensayo? Sí, ensayos y práctica, porque como te dije, como bailarinas no solemos meternos de lleno en un personaje, ni tenemos ese entrenamiento actoral, ni el uso de la voz, que no usamos jamás, y es un trabajo complicado, pero que con su tiempo y práctica obviamente que se llega, no como Brenda y las actrices, pero es como dijo, es mezclar un lenguaje nuevo que no estamos acostumbradas. Así que sí, es un desafío interesante. Fue difícil. Sí. Iba a quedarme con el antecedente que me quedó. ¿El teatro hicieron sobre la pandemia en épocas de pandemia? Exactamente, en el 2020, pandemia, 27 de marzo largamos nuestro primer capítulo de radioteatro, que fue el ciclo de radioteatro en cuarentena, que lo seguimos durante todo el año, inclusive hasta el año pasado estuvimos publicando nuevas producciones. Empezamos con Los ricos tienen coronita, después hicimos 2 versiones de obras teatrales que había escrito Luna Saavedra Andriotti, que es nuestra directora de siempre en Eclíptica, y finalmente terminamos con Estrellas Anónimas, que es un policial negro, súper larga en comparación al resto, tiene 24 capítulos. Trabajamos en esa producción con actores de toda Latinoamérica, así que fue una producción súper grande e interesante. ¿Y eso está online? Exactamente, se puede escuchar en Spotify y en YouTube como ciclo de radioteatro en cuarentena o como Eclíptica Teatral nos encuentran y se puede escuchar todo. Es un hermoso género el radioteatro. Nos encantó y fue súper interesante también cómo en la pandemia nos mantuvo unidos, activos, generando arte, que creo que si no lo hubiésemos hecho, mi tiempo de cuarentena hubiese sido totalmente distinto. Sí, es que de repente era abril y trabajábamos de 8 de la mañana a 8 de la noche produciendo capítulos y grabando y editando. Yo decía, pero no era que... Bienvenida inspiración. Sí, pero fue eso, nos mantuvo trabajando conectados, siempre desde nuestra casa, porque grabamos de manera virtual. Nunca nos juntamos ni nada por el estilo, porque de hecho al principio no podíamos y después continuamos trabajando de esa manera, que también fue un desafío, porque Eclíptica se caracteriza mucho por eso, por desafiarse a cosas nuevas, a ver cómo el público responde y siempre pensando en los espectadores como el eje de nuestro trabajo. Repasamos entonces el próximo 7 de agosto a las 20. Exactamente. Teatro Municipal. En la Sala Marechal. Sala Marechal. Entradas las pueden conseguir en el teatro o nos pueden contactar a nosotras por nuestras redes sociales. Eclíptica. Eclíptica Teatral en Instagram o en Facebook. Bueno, ahí está hecha la invitación. Muchísimas gracias por venir, por Gracias. favor.